Hola, buenas. Hoy vamos a ver si podemos reparar dos Mega Drives, ¿vale? O como mínimo hacerle dos una. Una no enciende y la otra enciende y no hace nada, ¿vale? Tenemos el monitor encendido, ¿vale? Si le damos a esta, vemos que el LED se enciende, pero ahí ni suena nada ni nada, y en pantalla no aparece nada. Y la otra, si hacemos el cambio, no hace absolutamente nada. Vale, ponemos una por otra. Vemos que vale, la ponemos en marcha, esta ya ni enciende siquiera, vale. Pues nada, vamos a proceder a desmontarlas y a ver qué les pasa. Pues para proceder a desmontarlas, tiene aquí 6 tornillos de estrella. Procedemos a quitárselas, a quitarle los tornillitos, vale. No requiere herramientas especiales, nada, son tornillos de estrella estándar, vale. El destornillador, pues nada, el que usamos toda la vida, vale. Eso sí, con cuidado de no perder los tornillos, vale. Ya tenemos aquí 3 tornillos, los apartamos. Vemos que queda alguno por ahí, 2 más, ya son 5. Y hay uno que no quiere salir, este de aquí. Vale, aportamos el slot este, lo quitamos. Le vamos a quitar todas las protecciones para que salga todo bien. Y sigue sin salir ahora, ¿vale? Bueno, ¿vale? Tenemos cuidado del tornillo que queda aquí, ¿ves? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Ya tenemos los 6 tornillos, la placa esta, ¿vale? Procedemos a darle la vuelta. Bueno, el LED se lo podemos quitar, lo podemos dejar. Esto si hacemos así, se lo quitamos. Vamos a ver, ahí está. El rojo, patilla larga, blanco, pastilla amarilla, ¿vale? No sé si se lleve muy bien, pero todos los LEDs tienen una patilla más larga que la otra, pues la larga es la roja, ¿vale? Y entonces ya con esto ya nos podemos deshacer del chasis superior. Ahora queda la parte metálica. Bueno, aquí hay más tornillos. Aquí ya veo que aquí han estado manipulando, a ver qué han hecho. Bueno, procedemos a quitar todos los tornillos negros que hay por aquí, todos, los quitamos todos, ¿vale? Esto se podría hacer con máquinas, pero tiene un inconveniente. Que la máquina, como no sea de estas de las buenas que son ultrasensibles al par, ¿vale? Nos cargará el plástico, nos destrozará higos. Y aparte, siempre a mano se tiene mejor pulso. Vale, vamos quitando por aquí. Los de arriba tienen rosca diferente, rosca metal, ¿vale? Y el tornillo es diferente, es de color claro. Vale, los apartamos también. Seguimos. Vale. Estos tornillos de abajo son más largos, eso hay que tener en cuenta. Los tornillos largos los separamos, los tornillos cortos los separamos. Y hacemos más o menos aquí lo estoy dejando de esto, pero vas haciendo un pequeño mapeo, ¿vale? Para que luego los tornillos todos casen donde les toca, ¿vale? Porque si metes un largo en un corto o viceversa, pues podemos cargarlo en la rosca. O atravesar el chasis, que también puede pasar, ¿vale? Bueno. Imantados siempre va mejor, ¿vale? Este ha perdido un poco el imán. Siempre se le puede poner un imancito pequeñito de estos de neodimio, de estos de los discos duros. Se le engancha al destornillador y nos iría perfecto, ¿vale? Bien, pues ya tenemos, creo, todos los tornillos del chasis superior, de la chapita. Sí, ¿ves? Sale, tal cual,
separamos. Y bueno, ya podemos hacer una primera inspección visual. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, afuera habían dedos de gente. Aquí veo ya alguna cosilla. Bueno, supongo que debe ser de cuando salió. Hay una resistencia aquí con una soldadura un poco mal hecha, pero bueno, no nada en especial. Este hemos dicho que era el que no encendía. ¿Vale? Vamos a sacarlo del inferior, ¿vale? Entonces el inferior tiene un par de tornillos más por aquí. Este es el que sujeta el slot. Lo sacamos. Vale, bien. Estos son largos también. Vale, los ponemos aquí. Siempre va haciendo grupitos, ¿vale? Para separarlos. ¿Vale? Aquí tenemos otro. Y si no, hacemos unas fotos de cada paso. Si no tenemos buena memoria. Y podemos ir sacándolos y poniéndolos luego con la fotografía. ¿Vale? Aquí vemos que hay otro tornillo más. Bueno. Bien. Vale. Ya creo que no nos dejamos ninguno. Vamos a mirar. Esto sale. Esto sale. Esto sale. Esto sale. Miramos por debajo. Nada. Vale. Vale. Creo que ya está todo. Ponemos plano. Tiramos hacia arriba. Vale, va saliendo, va saliendo, va saliendo y salió. Separamos y ya solo tenemos la placa. Bien. Estos son los reguladores que en principio no van porque no enciende, ¿vale? Entonces vamos a mirar primero los reguladores y demás. Voy a hacerle un vistazo y la analizo un momento y ahora vuelvo, ¿vale? Así ya vamos al grano de lo que le puede pasar, ¿vale? Bueno, pues ya estamos. Ya hemos visto, esta es la placa que fallaba todo. Yo prefiero estas que no arrancan, que no encienden nada, porque suele ser el fallo más sencillo, porque suele estar el fallo en la alimentación. En este caso es así. Para todo tipo de consolas y demás, comentar que aquí tienes, normalmente donde está el disipador de potencia, es donde suele fallar, ¿vale? Porque suele fallar el regulador, o como tiene siempre una parte, una masa móvil, a ver si se ve, tiene una masa móvil, pues suele fallar la soldadura, que se mueve, ¿vale? Estoy repasando soldaduras. En este caso no, en este caso ¿sabes lo que es algo bastante sencillo. Esta es la alimentación, pues se ha roto el conector por dentro, ¿vale? Este conector tiene una peculiaridad que cuando tú lo enchufas, hace una apertura, ¿vale? Para pasar de pilas a cargador, ¿vale? Pero en esta consola no tiene sentido, en la Mega Drive, ¿vale? De hecho está aquí puenteado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a puentear de aquí a aquí y con esto tendríamos solventado el tema, porque cuando entra no activa el cambio y no hace la salida de corriente, ¿vale? ¿Esto cómo lo he visto? Pues con un tester, ¿vale? Yo siempre empiezo de arriba abajo, ¿vale? Y voy bajando y he visto que aquí abajo, en estas dos patillas, no había tensión. Entonces he subido el cable, he visto que aquí tampoco había tensión y cuando he puesto aquí, ¿vale? Entre lo que es físicamente ya el conector, sí que había tensión. Entonces he visto que la tensión de aquí no pasa aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues lo único que hay que hacer es un puente. Ya lo podemos hacer, ya bien, o sea, por aquí, con un cable, o por aquí, ¿vale? Por aquí, perdona, por aquí. Bueno, ahora lo miramos cómo lo solucionamos, ¿vale? La cuestión es que tiene que pasar de aquí, de este punto que aquí, aquí, ¿vale? Y no lo hace, ¿vale? No pasa la alimentación. Vamos a hacer el soldado y vemos cómo la consola pues arrancará, ¿vale? La otra que enciende y no saca nada por pantalla, bueno, saca también a veces de vez en cuando saca basura. Esa va a ser más difícil de arreglar. Ya veremos que puede ser la RAM, puede ser muchas cosas, ¿vale? Ya miraremos a ver qué puede ser. Pero de partida no tiene buena pinta. Procedamos a reparar esto, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos hecho, ¿vale? Hemos conectado otra vez de nuevo, ¿vale? Al final aquí hemos hecho esto,
¿vale? Que es un puente, ¿vale? Con un cablecillo. No sé, me da la intuición de que, la sospecha de que alguien ha cambiado el conector este, porque aquí esta patilla y esta patilla está libre y debería estar ocupada y no lo está. Bueno, la cuestión es que le faltaba esto, ¿vale? Ahora lo conectamos y veremos cómo arranca. ¿Vale? Ya está encendida. Ahora escucháis la musiquita. Pues ya lo tenéis. Esta ha sido sencilla, no tiene mucha historia. ¿Vale? Si hacemos un reset, pues lo hace. ¿Vale? El power vemos que va. En principio funciona todo. Podemos limpiar, el volumen también funciona, ¿ves? Funciona. No hace ni ruido, o sea que no lo vamos ni a tocar. Bien. ¿Qué más? Bueno. Vamos a quitar el cartucho. Para los que están sucios, este no lo está, o sea que no lo voy a tocar, mejor no tocarlo. Pero para los que están, sería de usar, os explico cómo, un limpiador, que es coger una servilleta, ¿vale? El plástico este, una servilleta, ¿vale? Impregnar esto de alcohol, no sé si lo habéis visto, envuelto en plástico esto, impregnarlo de alcohol y meterlo dentro, así, entrando dentro y fuera, Entonces os marcará la suciedad por aquí y tendréis el slot lleno, limpio. El jack también, 3/4 de lo mismo. Se impregna esto un poco de alcohol, se hace así varias veces y se limpia con la servilleta. Por último, con la misma técnica, se usa la servilleta y esto, que es el CRC 226. Esto es milagroso, pero tiene que ser la mínima cantidad posible. ¿Y cómo se hace con la mínima cantidad posible? Se moja la servilleta con esto, ¿vale? Y se hace la misma técnica que la del alcohol. Se pasa, entonces queda impregnado, igual que con esto. Esto le hacemos así una pequeña leve capa, con el dedo se le unta, se mete y se saca, ¿vale? Para que quede simplemente una pequeña película del spray. Y 3/4 con esto. Se moja y se saca, ¿vale? Entonces lo que hacemos es meter una pequeña capa, ¿vale? Una pequeña película, que lo que hará es que hace su efecto, ¿vale? Mejora la conducción y mejora el contacto, y en lugar de ponerlo directamente, pues así, porque si lo ponemos directamente lo que hacemos es impregnarlo todo, y al final, como es un derivado del aceite, nos ocuparía toda la placa entera, así que nos dejaría luego, con el paso del tiempo, hecho unos zorros esto. De este modo evitamos eso. En el caso de que el volumen hiciera ruido, que no lo hace, ¿vale? También se le puede impregnar un poquito por aquí, por el lado, por el potenciómetro, ¿vale? Se le puede impregnar y quedaría, pues también quedaría arreglado, se dejaría de hacer ruido. Y poco más, mantenimiento más la placa no tiene, ¿vale? O sea, vemos que está bien, así que lo que quedaría sería el chasis. El chasis, bueno, se puede hacer una limpieza, se puede meter lo que es el plástico en el lavavajillas y lo puedes limpiar perfectamente. Lo puedes limpiar con alcohol y agua, se puede limpiar de muchas maneras, hay muchas técnicas, ahí por YouTube podéis ver cómo limpiar el chasis, ¿vale? Así que nos quitamos esta y vamos a por la otra, ¿vale? Bueno, pues a esta lo que hace es que hay vídeo corrupto, pero o no sale nada o sale vídeo pero mal. Esta la tocamos un poco, le hacemos un poco de torsión a la consola, ¿vale? Y vemos que las rayas cambian, o sea, me refiero a que lo que hay corrupto, que cambia un poco. Esto significa de que seguramente este chip tiene patillas que se han desoldado de la presión del cartucho al hacer así tantas veces. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y presoldarlo todo otra vez de nuevo, estas cuatro, ¿vale? Las 4 caras de cada chip, de estos dos. Y lo vamos a hacer con un soldador de punta gorda, ¿vale? De estos lisos que tienen medio corte a 45 grados. Y vamos a hacerlo con la técnica de la gota, ¿vale? ¿Esto cómo se va? ¿Cómo se hace? Pues esto es flux, ¿vale? Te lo puedes hacer casero o lo puedes comprar, ¿vale? Vamos llenando con flux todo esto, ¿vale? Vamos haciéndolo lado a lado y aplicamos un poco de estaño
y el flux va saltando, y entonces vamos aplicando que la gota vaya corriendo hacia abajo, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es, va a hacer un resoldado, o sea, hacemos así, y la gota va a ir circulando como si fuera agua, y en el último momento intentamos quitarla, y debería quedar todo perfecto. Así por los dos chips, ¿vale? Con esto haremos, lo que se hace es un resoldado de las patillas. Pues vamos a hacer esto y vamos a ver qué tal va. Pues lo hemos repasado, técnica de la gota con el estaño y el flux. Aquí hemos encontrado una patilla que estaba ultra oxidada y se había salido, ¿vale? Entonces, con la técnica de la gota y lijándola un poquito, ahí es muy pequeña la patilla, ¿vale? No es microscópica. Se consigue resoldar, ¿vale? Y se repasa todo el resto. La otra ya ni lo hemos tocado, ¿vale? Porque la hemos probado y funciona, ¿vale? La ponemos en marcha para que vean que ahora ya sí que funciona. Y nada, esta tontería era. Ya tenemos el vídeo funcionando. Bueno, ahí lo escuchan. Si un caso ahora pongo la imagen para que lo vean. Ahí tienen la imagen. Es la consola reparada. Vemos que también funciona perfectamente. Bueno, pues hacemos un repaso como la otra de los contactos y demás y la terminamos de montar, ¿vale? Bueno, vamos a aprovechar para hacer el mod este de la Mega Drive para, a través del reset, poder cambiar de zona y de frecuencia, de hercios de la pantalla. Para ello tenemos aquí un tutorial de estos que hay por internet, que usa un microcontrolador, el PIC 16F630, ¿vale? Esta cosa de aquí, ¿vale? Está también por ahí colocado el programa, o sea que lo he instalado aquí dentro. Y nada, los materiales son muy sencillos. Un LED de dos colores, de 3 milímetros, una resistencia de 220, bueno, esta es de 300 y pico ohmios, para el LED, pero es para el LED, por eso que ya vale. Y cablecillo, y la consola. Y con esto pues vamos a ir siguiendo el tutorial y poco más. Para empezar, no sé muy bien, pero nos pide aquí en los JP estos, vamos a quitar esto de aquí, nos pide hacer un corte aquí, otro corte aquí y después otro corte aquí. Eso se encuentra aquí en la placa, físicamente. Aquí tenemos los JP, ¿vale? Entonces haremos los dos cortes aquí dentro. Esto se hará con un destornillador plano, pequeñito, va rascando hasta que vemos que se ve cobre y se ve un vacío en medio, ¿vale? Y el otro es al lado del pulsador de reset, ¿vale? Donde pone C80. Esto está aquí abajo, ¿vale? Habría que hacer un pequeño corte también, ¿vale? Este hay que buscarlo aquí, está por aquí escondido. Bueno, ya lo miraremos, pero bueno, hay que hacer un corte en el pulsador del reset, solamente es eso. Que creo que está, mira, está aquí abajo, ¿ves? Aquí abajo está. Este de aquí es que pone C80, pues por aquí abajo va esta pistita, pues hay que cortarla, ¿vale? Y cablear aquí un cable, ¿vale? Los colores son cableados, ¿vale? Entonces el naranja, pues es este de aquí, este puntito de aquí. Y después, es sencillo, ¿eh? El mod tampoco tiene gran cosa. Después aquí en los JP, pues tenemos, no sé si lo veis, 3 colores. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Pues nada, será cuestión de ir colgando, ¿no? Y bueno, y el PIC, el microcontrolador, perdón, pues ahí tiene todos sus colorines. Y después el LED también tiene sus propios colores, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Una vez que lo tengamos hecho, pues mostraremos las imágenes cómo ha quedado. Bueno, unos instantes después ya lo tenemos realizado. Un breve resumen de lo que habíamos dicho. Hemos puesto el chip y hemos puesto el LED, ¿vale? Aquí pueden ver en el chip, ¿vale? Se ha pegado con cola de esta caliente, ¿vale? Se han hecho los respectivos cortes, ¿vale? Aquí hay 2 cortes, se han hecho todas las soldaduras, se ha pegado con cola caliente los cablecillos, ¿vale? Vemos que aquí atraviesa por detrás, ¿vale? Vemos aquí que continúa. Aquí también hay otro corte,
Aquí está la soldadura, las dos soldaduras del reset, el botón del reset. Y por último vemos aquí la salida de los cablecillos al LED, ¿vale? El LED se puede ver que son de 3 hilos, es de bicolor. Se ha puesto aquí dentro, se ha cambiado por el LED rojo este que había aquí. Este de aquí, ahora que lo tenemos aquí, ¿ves? Este, que es el original de la consola, pues ahora se le ha puesto un bicolor aquí dentro, ¿vale? Queda perfecto. Y poco más, lo demás, pues bueno, repasando un poco con cola caliente para que quede todo bien bonito y nada, y ahora toca probarlo, ¿vale? Vamos a ello. Bien, una cosa que hay que decir, bueno, el LED es bicolor porque, bueno, tenemos verde, naranja y rojo, que son las 3 opciones que tendrá a través del reset. Un reset largo va cambiando y un reset corto hace un reset. El verde es como venía en la consola, que era europea. El naranja será americana y la roja será japonesa. El primero 50 Hz, los dos 60 Hz y el último en japonés. También te cambia el idioma internamente, ¿vale? Pues si hubiera algún juego que lo detectase o lo utilizase o demás. Bueno, pues aquí ya lo tenemos aquí un poco así premontado por encima. Cableado. Vamos a encenderla. Vemos aquí, bueno, no lo vemos muy bien. El LED rojo, la música, 60 Hz, en japonés, porque está el rojo. Si hacemos ahora un reset largo, cambiamos a verde, ¿ves? Europea, 50 Hz, otro pulsamiento largo, así naranja, esto es americano. ¿Vale? 60 Hz. También hemos visto como la música ha aumentado de velocidad. Y por último, como estaba, japonesa. ¿Vale? Ahora tenemos la Mega Drive en japonés. Retiene memoria. Si cogemos y la ponemos, por ejemplo, en europea. Si apagamos la consola y la volvemos a encender, ¿ves? Tenemos que nos ha guardado la memoria. Y nos arranca el juego en europeo. Como vemos, ¿ves? Como vemos es muy fácil cambiar, es perfecto. ¿Vale? Pues la ensamblamos y hacemos las pruebas finales. Bien, pues aquí ya la tenemos montada y preparada para hacerla funcionar. La arrancamos. En verde, recordad que es PAL. Podemos entrar en el juego. Sin problemas, funciona en PAL. Lo bueno que tiene es que te permite cambiar a otros formatos jugando, ¿vale? Usamos el reset y vamos a... ¿ves? Versión americana, a 60 Hz y versión japonesa, 60 Hz, sin problemas. Podemos ver el LED, cómo lo cambiamos, 50 Hz, americana y japonesa. La pantalla como cambia, ahora vamos a pasar a PAL, a 50 Hz. A ver, ahí, 50 Hz. Vemos cómo se estrecha la imagen. A 60 Hz americana, 60 Hz japonesa. Perfecto. El LED es todo... Queda muy bien el LED, la verdad. Pues visto. Esto es todo.